días, colegas. Reciban como siempre un cordial saludo de los ciclos de actualización para periodistas CAP de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de OACNUD y también de la Red Centroamericana de Periodistas. Y muchas gracias por continuar en este espacio de formación para periodistas. Esta mañana me da mucho gusto presentarles a Jonathan Bock, quien será el facilitador de nuestra sesión acerca de los mecanismos de protección para periodistas que existen en las Américas. Jonathan es periodista colombiano, tiene una maestría en comunicación y relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Se desempeña actualmente como director de la Fundación para la Libertad de Expresión FLIP, desde donde ha promovido diversos proyectos para la promoción del periodismo, incluyendo documentos y guías para políticas públicas para protección de periodistas e investigaciones sobre cómo está la libertad de expresión en Colombia y en América Latina. Jonathan es además columnista habitual de medios nacionales en Colombia e internacionales y es profesor universitario. Así que le damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Jonathan, muchas gracias por tu tiempo y te dejo en el uso de la palabra. Como decía Marielos, yo soy pues el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, que es una organización de Colombia que ha trabajado desde hace 27 años en la protección física y también legal de periodistas en el país, y desde hace algunos años hemos acompañado algunos procesos en otros países para establecer mecanismos de protección o también para fortalecer algunos programas de protección de la sociedad civil, diferentes fondos que estén también dirigidos a poder atender la situación de riesgo de los y las periodistas en la región. Y precisamente por ahí quería empezar. Digamos que para abordar la pregunta, ¿no?, de cuáles pueden ser los mecanismos ideales para la protección de los periodistas, hay que primero también poder tener unos elementos en la caracterización de ese riesgo hacia la prensa, ¿no? Vivimos en un momento y en una región particularmente en el que hay diferentes actores y fenómenos que incrementan y promueven la violencia, y particularmente la violencia contra la prensa, ¿no? No solamente cuando hablamos de violencia hay que entender que sean grupos armados, ¿no?, que pueden ser el narcotráfico o bandas criminales, sino que hay que entender que no en todos los países esa violencia se ejerce de igual manera, no solamente, digamos, como en la imagen que podemos tener de amenazas cuando se está cubriendo en una zona de influencia del narcotráfico, sino que también hay que entender que estamos en un momento donde la violencia digital también es un fenómeno a tener en cuenta, donde la violencia que ejercen funcionarios públicos y políticos también es una violencia que afecta, por supuesto, el trabajo de los periodistas, que hay que entender también que hay escenarios como las elecciones o el cubrimiento de protestas y de manifestaciones sociales también son escenarios de riesgo para la prensa, y son, como digo, todos elementos para tener en cuenta a la hora de pensar en estos mecanismos de protección. Entonces, digamos que la pregunta inicial es si pueden los periodistas estar seguros en un mundo violento, y cómo poder también trabajar en pues estas ideas. Y aquí empiezo también por plantear algunos aspectos eh, problemáticos, ¿no? O para poder tener también pues esta conversación. La seguridad de los periodistas es una preocupación mundial, ¿no? Estamos viendo que desde Naciones Unidas, particularmente de UNESCO, hace 11 años se empezó con un programa particular y especial de protección a periodistas, en el que se ha hecho acompañamiento a los estados para que implementen programas de protección, para que implementen mecanismos y socialicen estos mecanismos con la prensa para asegurar que tengan una protección garantizada y exigir a los estados esta protección especial, ¿no? Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque en ese marco es donde también pues ha habido algunos países que han empezado a trabajar en estos mecanismos. En el caso latinoamericano,
para tenerlo presente, pues hay 4 países que tienen estos mecanismos y ya los vamos a conversar y analizar, pero cada mecanismo pues ha tenido también unos desarrollos diferentes, ¿no? En el caso colombiano, que es el, digamos, caso paradigmático porque fue el primer país del mundo en establecer un mecanismo de protección. Esto fue en 1997 y en estos 25 años, pues nos ha dado también para poder entender dónde están las fortalezas y las necesidades de este tipo de mecanismos, pero también las debilidades. En el caso de Brasil también hay mecanismo, caso de México, que es, digamos, como también otro de los ejemplos que normalmente se tiene y que tiene muchos problemas en su ejecución. Y en el caso de Honduras, que es el más reciente, pero que pues también se creó con mucho entusiasmo o despertó mucho entusiasmo al inicio, pero también pues hay varias fallas en este momento en su implementación. Eh, entonces, pero al decir que esto es una preocupación mundial, es que, pues, digamos que también se está abriendo esta discusión a diferentes países o regiones del mundo, no solamente en el sur, ¿no? Sino que, pues, ahora también hemos visto, pues, por supuesto, en los escenarios de guerra, como en Ucrania y Rusia, pero, pues, también que hay una violencia que está afectando a periodistas en diferentes regiones, ¿no? Hay otro punto que es muy importante y que lo mencionaba ahora en la introducción, y es que la violencia no afecta a los periodistas por igual, ¿no? Hay 2 grupos de periodistas especialmente propensos a esta violencia. El principal, digamos, que son los reporteros de investigación, y es precisamente también hablar de los periodistas de investigación es fundamental porque pues es una información que debería estar particularmente protegida, porque es una información que busca, pues por supuesto, mostrar lo que no es tan evidente. Normalmente es mostrar también cuando hay casos de corrupción, cuando hay casos que están afectando temas de salud pública, de medio ambiente, temas a lo mejor de visibilizar nexos entre grupos políticos, entre grupos criminales. Y esa es una información que es particularmente importante en aras del interés público. Y a estos periodistas, pues son quienes tienen un mayor nivel de riesgo, ¿no? También tenemos que hablar de los periodistas que por razón de su género, raza, religión, etnia, pues también tienen un foco en el que se les persigue, se les presiona y que pues también tienen un mayor riesgo, ¿no? Y aquí podemos incluir, por supuesto, a los medios comunitarios, a los medios indígenas, a medios alternativos que también tienen unas agendas diversas que buscan hablar de otros temas que normalmente no se encuentran en la agenda de los medios tradicionales. Entonces, acá también es muy importante para que podamos tener en cuenta qué tipo de mecanismos de protección hay que considerar cuando estamos hablando de un medio comunitario, por ejemplo, un medio indígena, ¿no? Que no necesariamente le pueden aplicar las mismas medidas de protección que le pueden aplicar a otro medio de comunicación. Entonces tenemos, por un lado, que hay un nivel de riesgo particular hacia los periodistas de investigación y hacia los periodistas que tienen unos medios de comunicación y unas agendas diversas y diferentes. También, como estaba diciendo al principio, es que hay una multiplicidad de autores, de actores que está provocando la violencia contra la prensa. No solamente es los grupos armados, ¿no? Como puede ser a lo mejor el imaginario que tenemos cuando hablamos de violencia contra la prensa, en el caso colombiano, las imágenes o las ideas de lo que sucedía en los 90s, a principios del 2000, cuando el narcotráfico, Pablo Escobar, la guerrilla o los grupos paramilitares
tenían como objetivo a los medios de comunicación y a los periodistas, ¿no? Esa imagen, por supuesto, fue también el origen de la violencia de décadas, de los crímenes más atroces contra periodistas, pero hoy en día hay que entender que esos no son los únicos factores de actores que promueven la violencia contra la prensa, ¿no? Si bien persisten en Colombia, como en México, como en algunos de los países de Centroamérica, Honduras particularmente, pero pues hay también, digamos, como que otros actores, están los gobiernos, como podemos ver entonces en el caso de Venezuela o en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador, donde es desde la presidencia, de la principal autoridad, quien instiga, digamos, como esta violencia contra la prensa. Tenemos agentes no estatales, ¿no? Que pueden ser contratistas, pueden ser personas que, digamos, que no se terminan de identificar como pertenecientes a un grupo armado, que pueden tener otros intereses en medio ambiente, en minería, y que son estos, digamos, como que agentes que si bien no son estatales, pueden tener vínculos con el gobierno eh, o con pues los grupos criminales. También hay que tener en cuenta pues cómo la ciudadanía puede ser también un autor que provoca violencia contra la prensa. Esto, por supuesto, pues en las manifestaciones es algo que podemos percibir de manera clara, pero también en entornos digitales donde pues muchas veces o en anonimato o también, digamos, como de manera directa se termina amenazando o intimidando o generando también pues unos mecanismos de presión, de acoso digital que terminan llevando a la autocensura y que se termina pues también ejerciendo un tipo de violencia y que pues se conecta con los actores en línea, ¿no? Que no necesariamente es un ciudadano, sino que pues es también como todas estas nuevas formas que poco a poco empezamos a entender mejor de cómo instigan de manera coordinada, de manera no natural o orgánica, sino que pues responden también muchas veces a estrategias bien sea organizadas por agencias de publicidad, ordenadas por algún grupo político o ordenadas por algún actor que quiere, por supuesto, también, digamos, como que algún periodista o un medio de comunicación sienta la presión, se intimide y deje de publicar alguna información. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Porque si yo estoy pensando en cómo implementar un mecanismo de protección en un país como El Salvador, pues donde la violencia contra la prensa viene principalmente del presidente, pues seguramente es un mecanismo que no me va a dar las garantías y no me va a ofrecer esa independencia para proteger a la prensa, ¿no? Porque pues por supuesto los mecanismos, aunque sean independientes del Ejecutivo o de los diferentes poderes estatales, pues igual necesita recursos, necesita por supuesto también pues que tenga un funcionamiento y pues en estos países, en nuestros países, digamos como que ese grado de independencia nunca existe y sabemos que termina dependiendo de el gobierno de turno, ¿no? Entonces es muy importante poder pensar el mecanismo no como una receta que se pueda repetir en cada país de manera igual, sino que tiene que también pues entenderse y obedecer a la caracterización del riesgo de la prensa y a los riesgos que hay y dónde están estos focos de amenaza, ¿no? Eh, Creo que también es muy importante poder decir que hay una variedad de tácticas en la violencia, ¿no? Entonces, he mencionado algunos casos donde tenemos pues esta idea, digamos, como que la violencia
más, no quisiera decir tradicional, pero a la que nos hemos habituado, que puede ser cuando estoy haciendo una reportería en un lugar de riesgo con presencia de diferentes grupos, pues ahí sabemos que puede haber mayor riesgo. Entonces estaba diciendo de pues esta variedad de tácticas en línea y fuera de línea, ¿no? Pues esto sin duda es un fenómeno que afecta también no solamente en la censura, sino pues en las voces que cada uno de los periodistas tiene en redes sociales y que muchas veces pues es el principal canal de difusión de los medios de comunicación, particularmente de los nuevos medios. Y que esta es una violencia que todavía no terminamos de caracterizar bien y no terminamos de entender esos lazos que hay, esas conexiones entre actores políticos, entre actores particulares, en los mecanismos que usan. Hay una investigación que la recomiendo si no la conocen, que se llama Mercenarios Digitales, que la hizo el CLIP, el Centro Investigativo para América Latina, en alianza con varios medios de comunicación de la región, y es la primera o es la primera que conozco que da unos, digamos, como en profundidad, puede dar a entender cuáles son varios de estos patrones y quiénes son también quienes están detrás de esta violencia. Entonces, aquí estamos hablando de que hay una, digamos, como entre estas tácticas son ataques imaginativos, eficaces, que pues además no solamente intimidan, sino que también pueden ser una manera de vigilancia, en el caso colombiano, pero también conozco de otros casos en América Latina donde ha habido perfilamientos, ¿no? Entonces, donde son actividades que bien sea el ejército o alguna entidad de seguridad del Estado, termina haciendo carpetas con la información de los periodistas. Entonces, utilizan fuentes o herramientas legales, muchas veces fuentes abiertas, para poder hacer todo un perfil del periodista, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes entrevista? ¿Cuáles son los recorridos que hace? ¿Cuáles son las relaciones que tiene con las redes, con otras personas? ¿Cómo es su interacción en las plataformas digitales? Y con esto se construye un perfil que, pues además, utilizado por agencias de inteligencia, por supuesto que genera más riesgos y que por supuesto que también es una manera de intimidar y de vigilar a los periodistas, ¿no? Creo que en esto también pues es muy importante tenerlo presente porque es una manera, como digo, pues de terminar vigilando e intimidando a periodistas y que muchas veces se usa bajo el pretexto de que no se están utilizando herramientas que sean de vigilancia masiva. Esto es pues con herramientas OSINT, que pues además son sumamente económicas, que están al alcance de cualquiera y que pues terminan también haciendo todo este análisis de datos masivos para poder construir un perfil de quiénes son los periodistas que se entiendan como periodistas enemigos o adversos a determinado gobierno. Aquí con estos aspectos, digamos como que muchas veces una de las frustraciones que tenemos cuando hablamos de esta violencia es que estamos hablando de un problema previsible sin soluciones obvias, ¿no? Y esto, insisto, es muy importante a la hora de pensar en este tipo de mecanismos o de estructuras para la protección de periodistas, porque no hay una solución obvia, no hay una solución que se pueda replicar de manera igual. Y aquí les cuento el caso de lo que sucedió, por ejemplo, cuando estaban instalando el mecanismo en México. Y es que tomaron el mecanismo colombiano como el ejemplo para hacer lo mismo en México, hasta tal punto
que pues copiaron, digamos como que toda la estructura sin tener presente que Colombia no es un país federado como si lo es México, donde hay unos niveles de autoridad que pues no responden de la misma forma que responden en Colombia, donde es todo centralizado en un único gobierno nacional, pues o en una única cabeza de la fuerza pública nacional. En México depende de cada estado y eso hace que el diálogo entre las autoridades estatales pues no exista porque cada uno tiene su independencia. Entonces tuvieron después que crear un mecanismo aparte, por ejemplo, para la Ciudad de México. Entonces este tipo de cosas nos muestra que, pues, insisto, ¿no? Y puede sonar evidente, pero que no hay una misma receta que se pueda repetir país a país. Entonces, es un problema previsible sin soluciones obvias. Que también hay, digamos, como que hacemos mucho esfuerzo las organizaciones, los periodistas, por denunciar y avergonzar a los autores de estas amenazas, pero esto no es suficiente o esto no es eficaz a la hora de disuadirles de cometer crímenes contra la prensa, ¿no? Porque además creo que particularmente estamos en un momento donde ciertos gobiernos, autoridades, funcionarios públicos se dan una licencia de agredir e intimidar y amenazar a los periodistas sin ningún costo político y sin ningún costo ni en sus filas de seguidores, ni en sus entornos, ni tampoco muchas veces por parte de opositores o de otras voces estatales, ¿no? Entonces, no es suficiente con denunciar y avergonzar. Eh, y pues que esto lo vemos también que pues es un fenómeno que ocurre de país en país y que pues esto no está disuadiendo a los autores y que muchas veces esto viene también de la mano de que pues digamos como que con denunciar no es suficiente si no hay una investigación, ¿no? Y esta investigación pues por parte de las fiscalías nacionales, pues debería ser, como siempre, una exigencia que se hace, pero que es una exigencia que pues termina en oídos sordos y que no da los resultados que se necesitan. Entonces, pues esto es toda una cadena de impunidad que permanece, ¿no? Eh, digamos que después de presentar este panorama que seguramente suena desalentador, pues por supuesto también podemos pensar en algunas acciones importantes de qué se debe hacer. Y aquí también pues voy a volver a subrayar algunas ideas que me parece que son fundamentales también cuando pensemos, por supuesto, en estos mecanismos para que se entienda la naturaleza que tienen que tener, el objetivo y la misión que tienen que tener. Y es que tengan una capacidad para que los periodistas puedan hacer su trabajo y puedan sentirlo, ¿no? Puedan sentir que hay esta protección estatal especial. Y que los mecanismos entiendan la naturaleza del oficio, ¿no? En el caso colombiano tenemos una situación que termina siendo, pues, diría yo que un escenario que seguramente no estaba previsto, pero que es nefasto para el ejercicio periodístico y lo dicen todos los periodistas que tienen estas medidas y es el hecho de que pues haya periodistas que llevan 10 años o 15 años con escoltas, haciendo periodismo con un carro blindado y acompañado de 5 escoltas. Eso, por supuesto, pues es un escenario casi que dramático, porque si bien es cierto que pues se les da una protección particular, pero acostumbrarse a hacer periodismo en esas circunstancias, pues es limitante, termina impactando en la intimidad de los periodistas y pues eso no tiene, digamos, como que razón, ¿no? Y se justifica pues es
ante la acción de la fiscalía. Cuando la fiscalía no avanza en la judicialización y en la investigación de los factores de riesgo, pues ese factor de riesgo está latente y lo que pues entonces termina perpetuándose es que el esquema pues se le prolongue en el tiempo y que el mecanismo de protección entonces lo que pues termina siendo es un operador de escoltas y no un mecanismo que permita a los periodistas hacer su trabajo sin miedo y sin intimidación y de manera libre, ¿no? Entonces acá hay un tema importante a tener en presente. Creo que también podemos hablar de que no solamente, y este ejemplo del caso colombiano, creo que nos permite dimensionar precisamente varios de estos problemas y de dónde se debe reforzar la seguridad de los periodistas. No podemos contemplar un mecanismo que solamente piense en entregar escoltas y carros de seguridad. Primero porque además pues terminan siendo mecanismos sumamente costosos. En el caso colombiano, la protección, el mecanismo de protección a periodistas, porque no solamente atiende a la población de periodistas, sino que atiende a otras poblaciones, a defensores de derechos humanos, a funcionarios públicos, a profesores que tienen una protección también especial. Pero en el caso particular de periodistas, estamos hablando que para este año el mecanismo atiende a 170 periodistas y para esos 170 periodistas el costo anual del mecanismo es de alrededor de 7,5 millones, 8 millones de dólares, solamente para la protección de ese grupo, ¿no? De estos 170 periodistas. Entonces, estas cifras nos sirven también para dimensionar, pues, cuál es la viabilidad que a mediano y largo plazo puede tener el mecanismo de protección. Si, insisto, solamente lo pensamos como un mecanismo eh, que dé medidas de seguridad. Entonces, pues, ¿cuáles son esas otras formas que puede dar el mecanismo, ¿no? ¿Cómo se puede articular con autoridades regionales y locales para que sean esas autoridades las que envíen también y las que activen rutas de protección, de prevención? Por supuesto, cuando hablamos de seguridad para periodistas, hay un pilar fundamental que es la prevención y cuáles son las medidas de prevención que se pueden activar. Y muchas veces estos mecanismos están pensados única y exclusivamente en medidas reactivas, ¿no? Entonces, claro, pasa una amenaza o pasa una situación de riesgo extremo y el mecanismo responde. Y el mecanismo responde con un esquema, con un carro blindado y unos hombres de protección. Y a eso se limita, ¿no? O así está concebido. Pero los pasos previos de prevención, los pasos previos de caracterización del riesgo, de los mapas que se pueden hacer para identificar a los actores que amenazan, cómo se articula con la policía, cómo se articula con las herramientas institucionales que están ya establecidas para poder proteger, ¿no? Entonces, esto le apunta precisamente a al corazón, a la columna vertebral que debe tener el mecanismo de cómo se debe entender para que proteja el oficio periodístico y no solamente para que entregue pues unas medidas de protección sin tener en cuenta las particularidades del oficio. Y esto pues tiene que ver con esto que estaba mencionando, ¿no? De estas causas subyacentes de los ataques contra la prensa, la violencia política, el odio social, las desigualdades, todo esto pues hace parte de ese contexto que hay que tener presente para poder, digamos, como que atender de una manera segura a los periodistas. Entonces acá, pues también hay en esa línea de prevención también, pues hay unas ideas que son importantes que se puedan entender, ¿no? La formación de coaliciones de seguridad pública o privadas, locales y nacionales, es muy importante. Cuáles son los mecanismos de denuncia de violaciones de la seguridad, cuáles son los mecanismos para caracterizar
los riesgos de las amenazas, cuáles son los mecanismos para poder recibir también los datos de la violencia, cuáles ustedes pues seguramente lo conocen muy bien, pero cuando se hacen denuncias de violencia contra la prensa, se hacen denuncias a organizaciones de la sociedad civil y no a una entidad del Estado. Entonces, digamos que esto, pues, en principio está bien, pero no es suficiente para la caracterización del riesgo. Y quien recibe digamos, las amenazas puede ser la fiscalía o la policía, pero eso no se entiende como amenazas al periodista, sino pues al individuo o al particular y eso no tiene otra lectura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas plataformas para poder para recolectar datos y análisis de esta violencia? ¿Cuáles son los municipios o los departamentos más violentos? Porque no, incluso no en todos los países se puede colorear con el mismo color todo el mapa de la violencia, ¿no? Habrá unas zonas en las que particularmente haya focos de violencia, si son zonas de frontera, si son zonas donde hay actividades que merecen que los periodistas estén vigilando y estén haciendo investigación, pues esos son los focos de seguridad, ¿no? Seguramente no sea igual en las principales ciudades o dentro de las ciudades tampoco es igual la inseguridad que pueda haber pues en las zonas centrales de la ciudad o en las de la periferia o en algunos barrios, ¿no? Todo esto pues es importante para poder atender de manera más efectiva el riesgo. Y que por supuesto pues esto debe considerarse como una cuestión de derechos humanos, ¿no? Como una cuestión de protección de derechos humanos. Aquí pensando también en esta caracterización, pues también es fundamental poder revisar qué está haciendo el Estado en su conjunto, ¿no? En cada uno de los países, qué está haciendo la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Fiscalía. Normalmente las fiscalías también tienen algunas unidades al interior que protegen de manera particular o con unos digamos, como recursos especiales a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Entonces, caracterizar qué está pasando, caracterizar si hay también, pues, alguna, digamos, estrategia para atender los casos de ataques digitales y que esto en su conjunto, cómo se puede articular, porque aquí volvemos sobre un asunto y es que muchas veces se piensa o se trabaja en el Estado para establecer estos mecanismos de protección y no se articula con otras iniciativas que ya hay. Entonces están haciendo pues un sobrecosto, pero también pues se está, por supuesto, volviendo mucho más lento todos las posibles medidas efectivas para los periodistas. Porque aquí también hay que entender que cuando el mecanismo se vuelve obsoleto, ¿no? Pierde legitimidad y cuando pierde su eficacia, pues los periodistas sencillamente deciden no acudir al mecanismo, como es en el caso mexicano, donde los periodistas tienen otras rutas alternativas que son pues muchas veces además las que están al alcance o de los propios periodistas o de las organizaciones de la sociedad civil, que son pues soluciones que resultan siendo más pragmáticas, ¿no? Como a lo mejor una ubicación temporal por fuera de la ciudad en la que trabaja, o poder también, pues no sé, hacer a lo mejor investigación periodística sobre el origen de las amenazas, hacer alianzas, en fin, diferentes alternativas, pero que no pasan por el mecanismo estatal. Entonces, pues yo creo que ese es el peor de los mundos, donde por un lado hay un Estado que invierte millones de dólares en una esquema, en una estructura dirigida a proteger a periodistas, pero que no tiene legitimidad ni tiene eficacia y que los periodistas pues optan por no acudir a eso. Creo que también, digamos como creo que hay un tema al que nos enfrentamos las organizaciones
y esto también lo dejo como una consideración, una reflexión a tener en cuenta cuando se piensan en estos mecanismos de protección, es que en últimas lo que se busca proteger, por supuesto, es la vida, pero también el oficio, ¿no? El contenido, las publicaciones, que las publicaciones puedan hacerse de manera libre y sin estas presiones. Y eso es luchar contra la autocensura, ¿no? O lo que se puede entender también como un silencio estratégico. Y esa autocensura, pues es lo que creo que todos coincidimos en uno de los, digamos, como en esos grandes males o problemas del oficio. Entonces, ¿cómo poder hacer también que estas respuestas de supervivencia vayan, digamos, como que busquen garantizar que el silencio no sea la opción para el periodista? Entonces, por eso también es muy importante poder, digamos, como tener en cuenta que lo que se busca no solamente es la protección de la vida, sino también que la independencia en el contenido y en el periodismo pues exista para que se puedan hacer las publicaciones. Y aquí, pues, antes de pasar a un comparativo de los mecanismos que hay en América Latina, es que esto es un reto urgente. El año pasado, el 2022, fue el año con el registro récord de periodistas asesinados en América Latina. Fueron 37 periodistas asesinados, casi que la mitad del total de los periodistas asesinados en todo el mundo. Esto, por supuesto, pues tiene un epicentro trágico y dramático que es México, pero la situación pues está también está desbordándose en otros países, ¿no? Cuando hablamos de América Latina y el Caribe, por supuesto también Haití, pero también unas violencias que no se conocían antes en otros países, como es en el caso de Chile, o en el caso de Ecuador, o en el caso de Bolivia, donde países que no tienen una tradición de violencia contra la prensa o un histórico, perdón, de violencia contra la prensa y está surgiendo, ¿no? En Ecuador 9 periodistas han tenido que exiliar este año. La situación de seguridad para periodistas en Guatemala, pues es también alarmante. El exilio, ¿no? Como una alternativa a la persecución que ocurre en Nicaragua o en El Salvador, también, por supuesto, en Guatemala recientemente. Entonces, es un tema urgente, la seguridad de los periodistas. Además, pues es una amenaza que acecha constantemente a los medios de comunicación en su conjunto o particularmente a los periodistas, que casi que se vuelve pues como desgraciadamente una situación intrínseca a la naturaleza del trabajo, a la visibilidad pública, y pues en esas condiciones sí hay que exigir a los estados una protección específica y particular, y es una protección que debe ser entendida de manera integral, ¿no? Que esté dirigida no solamente en los momentos y en la naturaleza del periodismo, en acciones de prevención, en acciones, por supuesto, también que puedan reaccionar, pero que se entienda también, pues, digamos, como las particularidades que tienen los medios de comunicación comunitarios, indígenas, alternativos, que se calculen estos riesgos, que se pueda hablar, por ejemplo, también una manera muy efectiva es desactivar la violencia discursiva de los políticos, las estigmatizaciones, en fin, ¿no? Como entender la dimensión y en su conjunto de la violencia contra la prensa y poder pues hacer estas acciones, como digo, de manera integral. Aquí, esto es un documento que lo recomiendo mucho, que hizo Reporteros Sin Fronteras, y es un análisis de estos 4 mecanismos donde recoge
un poco cómo se llega a la construcción de estos mecanismos, y también pues el análisis de dónde están los problemas, ¿no? Y esto es pues en el caso de Brasil, Colombia, Honduras y México. Y hace digamos, como un análisis enfocado en unos ejes, ¿no? Y esos ejes pues están también pensados o en sintonía con lo que he estado comentando, cuál es la articulación que tienen con los organismos públicos, cuál es el personal técnico que tienen estos mecanismos. También cuando hablamos de cuál es el trato a los periodistas, ¿sí? Porque pues estas agencias de protección o del Estado en general, insisto en que no entienden el oficio periodístico y no entienden sus particularidades, y sí, no terminan de dimensionar también pues dónde pueden estar estos factores de riesgo, y lo que hacen es alejar al periodista de los mecanismos, ¿no? Cuando no hay un trato particular que busque también pues atender estas, digamos, como que las preocupaciones o los miedos de los periodistas. ¿Cuál es la confiabilidad que tiene por parte de los usuarios, de los beneficiarios? Y cuál es la transparencia y la participación social. Hay mecanismos, como en el caso colombiano, donde el periodista no tiene un momento o no tiene la oportunidad de contarle su caso a quienes van a tomar la decisión de cuál es la medida que tienen que hacerle, ¿no? Entonces, termina siendo casi que un análisis como si fuera de laboratorio por parte de unas personas que no han escuchado al periodista contar su relato de cómo es la violencia, y lo que entregan es un informe realizado por unos analistas que pues ha consultado a fuentes oficiales, ha hecho un trabajo de investigación o de análisis en el municipio, pero el periodista no tiene esa posibilidad de contar su caso. Entonces, en transparencia y en participación social, pues también es una de los ejes que mide este informe de reporteros, este análisis, y pues que también da muchas ideas y muchos puntos que se debe tener en cuenta para la estructura, para la creación de un mecanismo de protección. Muchísimas gracias a Jonathan Bock por haber compartido esta mañana en Ciclos CAP toda su experiencia y esta exposición acerca de los mecanismos de protección en las Américas. Y muy importante lo que él decía referido a cómo estos mecanismos, además de garantizar la vida y la integridad de las y los periodistas, deben garantizar que podamos continuar con nuestro oficio. Así que muchísimas gracias, Jonathan, y muchas gracias a ustedes, colegas.